Bueno, pues en este sentido se manifestaba también Yuri Usakov, hablaba un poco del mensaje que parece que se va a lanzar a partir de ahora, esto de que los rusos no quieren un acuerdo. Usakov, a la espera de escuchar a Vladimir Putin, lo que decía es que quieren un acuerdo, pero a largo plazo y con garantías, ¿no? Como dice la parte rusa, pues teniendo en cuenta las realidades sobre el terreno. En este sentido también se han filtrado pues un poco cuáles son las condiciones, cuáles son las exigencias de Vladimir Putin. Se habla de la no presencia de tropas extranjeras en Ucrania, se habla de la neutralidad de Ucrania, es decir, que no pueda entrar en la OTAN, del reconocimiento de los territorios ya conquistados, las 4 regiones y Crimea. Claro, es un poco esto lo que se está dirimiendo, Aníbal, es lo que se está negociando. Dentro de esto, ¿cuánto va a poder ceder Vladimir Putin? Si es que va a poder ceder algo, porque decías tú antes, Rusia está en una posición de fuerza. Se entiende que los que tienen que ceder en este caso tienen que ser los demás, ¿no? Sí, tenemos que entender, tenemos que entender que el señor Zelensky, primeramente, prácticamente es un intermediario del Reino Unido. Los que toman las decisiones sobre Ucrania no es Zelensky, es Reino Unido, junto con Francia. Eso es un hecho. Aquí las decisiones no las está tomando Zelensky. Esa es la presión que tiene Zelensky, porque está en juego también lo poco que le queda en el gobierno y también, en cierta forma, su futuro, su vida en el futuro. En cuanto a esta negociación, Marcos Rubio, por ejemplo, cometió un grave error de decirle a Vladimir Putin de que Rusia tiene que negociar y aceptar la tregua incondicionalmente. Cuando dice esa palabra incondicionalmente a Rusia, está cometiendo el peor error que puede tener en una mediación para negociar una posible paz. Porque las condiciones en este momento, el único que puede poner condiciones hoy es Rusia. Ni Ucrania, ni Europa, ni Estados Unidos. Las condiciones hoy para parar este conflicto las pone Rusia. Y eso lo venimos diciendo con los colegas y los compañeros de hace meses, que en este momento, como está la situación, quienes toman la decisión final es Rusia. Entonces, el señor Rubio, lógicamente que no tiene experiencia como mediador, no la tiene, siempre fue un pequeño halcón en vuelo, mas cometió ese error. Decir que es incondicional a Rusia es el peor error que cometió de principio. Y según las palabras también del señor Lavrov, es inaceptable eh, aceptar una pequeña tregua de 30 días que no lleva a nada absolutamente, porque si ustedes recuerdan, las negociaciones que se encararon en marzo del 2022, que no fueron aceptadas por Ucrania por orden de Boris Johnson en aquella época, no se detuvo la guerra, no pidieron una tregua para negociar en aquel momento. Nadie habló de una tregua, de parar, no, 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 nadie paró. Entonces, hoy se nota a las claras que Reino Unido es el que está exigiendo ese cese al fuego por conveniencia, pero no es por la paz, lamentablemente, Sergio, no es por la paz, eso lo tenemos bien claro. Y lo dijimos antes, el tema de las tropas dentro de Ucrania no va a ser, no va a ser, no se, eso no va a llegar nunca a ser posible, porque sería, como lo dije una vez, un caballo de Troya de Europa dentro de Ucrania. No nos olvidemos que el Reino Unido tiene grandes intereses en Odessa, mucho interés en Odessa. Y Odessa, como yo te dije no hace mucho tiempo, Sergio, en tu programa y en tus entrevistas, que Rusia, cuando termine con la parte de Kursk y Sumi, va a mirar hacia el oeste y va a ir por Odessa. Eso es un hecho.
Bueno, pues pendientes ya de la imagen del Kremlin, ya tenemos señal de la rueda de prensa, esperando ya al presidente ruso Vladimir Putin y al presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Esta es la imagen en estos momentos, minutos, para que comparezcan precisamente y para conocer cuál es la respuesta de Rusia a Donald Trump a este acuerdo, a esta tregua temporal propuesta por Estados Unidos. Enseguida vamos a conectar con esta señal. Mientras vamos a mirar también a la economía, vamos a mirar al activo valor, al activo refugio por excelencia. Vamos a mirar al oro, que marca nuevos máximos históricos. Nos lo cuenta Manuel Velázquez. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Hola, Sergio. En efecto, estamos viendo a la onza de oro cosechar un nuevo máximo histórico ante ese recrudecimiento de las tensiones arancelarias, esos vaivenes comerciales que están impulsando a la onza de oro a los 2.966 dólares. Insistimos, máximos históricos, fruto de lo que son las cosas. A pesar de que hemos tenido una secuencia de datos de inflación buena esta semana, ayer IPC 2,9%, hoy IPP 3,2%, mejor de lo esperado, y pese a todo, pese a esa cobertura frente a la inflación que nos plantea la onza de oro, ese recrudecimiento de las tensiones comerciales, esos aranceles que ha anunciado Donald Trump a las bebidas alcohólicas europeas y también con Canadá, está de nuevo recrudeciendo el miedo a los inversores a que la inflación todavía no se ha ganado esa batalla y que podría repuntar en los próximos meses. Por ese motivo estamos viendo la onza de oro, insistimos, en los 2.966 dólares. Veníamos de unas semanas un tanto tranquilas en este metal precioso de inversión que, recordemos, Sergio, en lo que llevamos de año se revaloriza más de un 13%. Cuando Donald Trump ganó las elecciones fue el activo que más se depreció. Fue uno de los grandes perdedores de la victoria electoral de Donald Trump, que desató una euforia por los activos de riesgo, y la onza de oro que bajó casi 4 puntos, hasta en este caso por debajo claramente de los 2.800 dólares la onza. Pues bien, se revaloriza en este caso más de un 1% en lo que llevamos de jornada, en lo que llevamos de año más de un 12%, fruto de esas nuevas tensiones comerciales que hacen que no está nada claro cuál será esas incertidumbres globales, riesgos a recesión y, por supuesto, que la batalla contra la inflación no está todavía ganada a tenor de los aranceles que se avecinan. Sergio. Bueno, pues mirando al oro, muchas gracias por esta última hora, Manuel. Vamos a seguir mirando precisamente a noticias en lo que concierne al acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos. Hay nueva reacción por parte del Kremlin. De nuevo, Yuri Usakov decía que la tregua temporal no tenía sentido para Rusia en un momento, parece, de tensión entre Rusia y Estados Unidos. Se hablaba mucho, se especulaba sobre una llamada hoy mismo entre Donald Trump y Vladimir Putin. Ya les podemos confirmar que esto no va a suceder. El asesor del Kremlin, Yuri Usakov, dice que todavía no hay acuerdo sobre las conversaciones entre Putin y Trump. Se hablaba de que tendría lugar en febrero, a finales de marzo. Van pasando los días, de momento no hay acuerdo para estas conversaciones. Dice además que no se espera una llamada entre Putin y Trump en el día de hoy. Muy pendientes de las palabras del presidente ruso a punto de comparecer. Adrián, quiero saber también tu opinión, tu valoración sobre estas exigencias, que no haya tropas en Ucrania, que Ucrania no sea de la OTAN, no se una nunca a la OTAN y que se reconozca internacionalmente los territorios ya conquistados. ¿Crees que Putin se puede mover de estas líneas principales? Bueno, yo diría que en cierta forma sí, ¿no? Si vamos al fondo de lo que realmente es importante para Rusia, no moverse tanto desde el punto de vista de ceder o no, sino desde el punto de vista de concentrarse en lo que para Rusia es realmente estratégico. Entonces, ahí tenemos primero la cuestión de los territorios que se incorporan a Rusia. Y eso va a depender en buena medida de cuál sea la línea del frente en el momento en que las negociaciones avancen. Y claro, este es un factor negativo también, digamos, en contra de poner en marcha o de aceptar un alto el fuego en este momento, ¿no? Cuando Rusia es el que tiene en este momento las expectativas de seguir avanzando, ¿no? Entonces, bueno, esta es una primera cuestión que está abierta y dependerá, ya digo, de cómo quede finalmente la línea del frente, de hasta dónde llegue el colapso de Ucrania
y que en principio pues parece bastante razonable, como en cierta forma ha dicho Aníbal, pues que Rusia mantenga una expectativa sobre más territorios que los que ya tiene ocupados, ¿no? Territorios que afectarían a la costa del Mar Negro por un lado y probablemente, como dicen otros, a todas esas regiones que componen lo que se ha llamado Nueva Rusia, Novorosilla, ¿no? Son regiones de clara mayoría rusófona, ¿no? Bueno, eso por un lado, pero por otro lado, Rusia no puede admitir que lo que queda más allá de lo que va a ser territorio ruso, pues siga siendo, digamos, un territorio belicista, rusófobo y al servicio de las estrategias belicistas de la OTAN. Entonces, Rusia va a pelear por este concepto, pero yo no tengo muy claro que esto quiera decir simplemente o esté relacionado con un compromiso de entrar o de no entrar en la OTAN, porque nadie sabe lo que va a ser la OTAN dentro de unos años, ¿no? Si realmente tenemos en cuenta que todo esto va a haber que negociarlo, lógicamente, dentro de un contexto de seguridad en Europa, de un nuevo marco de la seguridad estratégica europea en el que se tengan en cuenta los distintos intereses, pues esto muy probablemente va a llevar al final de la OTAN, como va a llevar probablemente también al final de esa locura armamentista en la que se están sumergiendo ahora los países de Europa Occidental. Bueno, en base a una expectativa de un enfrentamiento constante con Rusia que a lo mejor queda totalmente desbaratada dentro de 2 años a partir del final de la guerra, si realmente somos capaces, como es previsible, como es necesario, ¿no?, de negociar ese marco de seguridad estratégica. Entonces, creo que si queda claro cuáles son los territorios que a Rusia le interesa y le va a interesar incorporar a la Federación Rusa, cuál va a ser la configuración institucional interna del resto de Ucrania, no tanto que se asuman compromisos formales de entrar o no entrar en una u otra organización, en la OTAN o en la Unión Europea, que son compromisos que se pueden romper, sino la propia configuración institucional interna de Ucrania, que no sea una Ucrania mirando necesariamente al oeste o una Ucrania rusófoba, sino que echando marcha atrás en el tiempo, pues se recuperen posiciones más equilibradas de ese territorio ucraniano y que mire con naturalidad también al este, como hace Bielorrusia, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que estos son los puntos claves. Territorios que se incorporan a la Federación Rusa, configuración institucional del resto de Ucrania y negociación de un marco de seguridad estratégica para el conjunto de Europa. Otra cosa es que ahora, en el momento actual, pues a Rusia pues le interese o no utilizar esa terminología. Pero yo estoy convencido de que estos son los puntos claves para Rusia y por los que va a defender y que de una forma u otra va a continuar en el actual proceso bélico hasta que quede claro, en base al avance en el territorio y en base al ritmo de colapso del ejército y del gobierno ucraniano, hasta que quede claro cuál es el resultado de la guerra.